Muy buenos días, querida familia de Generación Desafiante. Shabbat Shalom. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo día es consagrado a tu Señor. No harás obra alguna, ni tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tu siervo, ni tu sierva, ni aun el extranjero, ni aun la bestia que habitase dentro de tus territorios. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, mas en el séptimo, Shabbat, parar, detenerse, disfrutar todo aquello que el Señor nos ha dado. Quiero darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de disfrutar tus mandamientos. A la comunidad de Generación Desafiante Mundial en los 4 puntos de la tierra. A mis hermanos, mi familia, que está dispersa y que estamos volviendo a casa. Y el día de la fecha vamos a estar estudiando Deuteronomio capítulo 6 en el libro más citado por el Mesías de Israel. Este libro nos ha revelado no solamente el corazón de Moisés, el corazón de la Escritura, sino que también el corazón del Mesías, a ser el libro más citado por el Mesías de Israel. Y el día de la fecha vamos a estar estudiando Deuteronomio capítulo 6, que dice así, en el verso 1. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Y cuando yo estaba leyendo esta parte, yo decía, ¿por qué no arrancó el Señor por aquí? ¿Por qué no Dios, cuando empieza su relación con nosotros, no empezó el primer día que nos conocen de esta manera, mostrándonos los mandamientos? Y me doy cuenta que Dios quiso mostrarse primero para mostrar que es digno de confianza. Qué gran ejemplo de nuestro actuar, qué gran ejemplo para nosotros el Señor, de mostrarnos que primero debemos ser para luego exigir. Y yo creo que en algún momento les había contado esta historia que a mí para mí es muy práctica, de un hombre que se lanzaba para candidato y empezaba a hablar de las propuestas de campaña y la gente le dice, miren, todas esas propuestas que ustedes tienen son maravillosas. No necesita hacer campaña. En serio, sí. Usted empiece a hacer lo que ya dice que va a hacer y nosotros vamos a votar por usted. ¿Qué quiere decir? Que es mejor que hacer una campaña electoral, que esta persona ya sea eso, ya lo haga, ya genere un cambio y ahí sí se va a ganar los votos de las personas. De igual manera fue el Señor. El Señor no vino y el primer día dice, yo soy el Señor tu Dios, obedéceme. El primer día lo que el Señor hizo al presentarse al pueblo es mostrarle su poder. Y en su poder y en su magnificencia les mostró que Él era único. Él no vino en el segundo mandamiento a decir, hey, no adoren ídolos. Él sentenció a cada uno de los ídolos de Egipto, a cada uno de ellos, al Num, al del río Nilo, a Heket, el dios en forma de rana, a Jeb, a Jepri, a Hator, a todos estos ídolos de las naciones. Con eso, ¿qué hizo el Señor? Les mostró que grande es su nombre entre las naciones y que no debemos adorar ídolos. Él puso primero el ejemplo práctico para nosotros. El Señor también le dice a los padres y cabezas de familia, tomen la sangre de un cordero, colóquenlo en las dinteles de las puertas, porque pasará la muerte, el espíritu de la muerte, y no los va a tocar. ¿Sí? ¿Qué causó eso en los niños que vivían ahí? Wow, mi papá ha sido un instrumento de salvación. El Señor estaba mostrando el cuarto mandamiento, que es guardar, amar, cuidar y mantener y sostener a nuestros padres. O sea que Dios continuamente no vino simplemente a darnos los mandamientos, nos mostró con el ejemplo. Y ese es el llamado al que tenemos nosotros. Estos son no los mandamientos que debemos mostrar, sino al Señor detrás de los mandamientos. Por eso no es la observancia de los mandamientos lo que debe preocuparnos. Bien lo dice en Marcos capítulo 10, que el joven rico dijo que él hacía todo eso desde su niñez. Así que no es un problema guardar los mandamientos, sino es la convicción detrás de nuestros corazones lo que debe motivarlos. Y acabamos de estudiar estos mandamientos, ¿sí? Hoy tengo la bendición, como siempre, y lo doy gracias a Dios por tener aquí a mi esposa y a mis hijos, pero sobre todo por tener aquí a mi hijo Isaac, que ya está más grande, y repasar junto a él los mandamientos, ¿sí? Sí. Mandamiento número 1, hijo.
Dios es primero. Dios es primero. Ese es el yo soy el Señor, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto. Mandamiento número 2. No inclinarse ante ídolos ni adorarlos. Así es, no tendrás dioses ajenos de delante de mí. La palabra que dice ahí es panim, que es delante de mi cara, al lado, ahí, no los pongas cerca de mí. Perfecto. Mandamiento número 3. No decir el nombre de Dios en vano o sin respeto. Así es, no portar el nombre del Señor en vano. Por eso en esa pequeña figura el labio forma como un 3, porque debemos aprender como niños. Hijo, mandamiento número 4. Mi favorito. ¿Por qué es tu favorito? Porque tiene una animación muy linda. ¿La coloco? Sí, dale. Dale tú, que tú te gusta hacer esa animación. ¿En qué se está convirtiendo ese 4? En una silla para reposar en Shabbat. Así es. Cuarto mandamiento, guardarás el día de reposo, el Shabbat. Mandamiento número 5. Obedecer a tus padres. Exacto. Obedecer, honrar a nuestros padres. Mandamiento 6. No matar. No matar, esa bomba que tiene el número de un 6. Mandamiento número 7. No adulterar. No adulterarás, no matar la confianza. Muy bien. Mandamiento número 8. No robar. Mira ese 8 que tiene esas antifaces, ¿no? Como un ladroncito. Mandamiento número 8. Y mandamiento número 9. Las serpientes. La serpiente. ¿Por qué? Mentiras. Las mentiras. La lengua, ¿sí? No levantes falso Testimonio. testimonio. Mandamiento número 10. No codiciar. No codiciar. No codiciar, exacto. No codiciar la mujer, los bienes, el burro, el buey, el iPhone, los zapatos, el auto, la PlayStation, La Play 1000. todo eso, no codiciar. Y eso significa ser agradecido. Y bueno, los que quieran profundizar más en los mandamientos, recuerden que ya tenemos una serie en Generación Desafiante que se llama así, Los 10 Mandamientos, donde profundizamos en el contexto de cada uno de ellos. Está bien, de hecho pudimos dividirlo como lo hacía el Mesías, como lo hace el Mesías. Los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con amar a Dios y los últimos 6 mandamientos en la otra tabla que es amar al prójimo. ¿Cómo? A través de estos mandamientos. Gracias, hijo. Deuteronomio 6 dice, verso 1, estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase para, arranca uno de los primeros para de la Escritura, que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Y esto es muy interesante porque como que el Señor podría decir, bueno, te lo explico cuando estás en la tierra, cuando estás cómodo. Y a veces el Señor trae la palabra de Dios en un momento de desierto, en un momento de dificultad que estamos atravesando. Uno quisiera más ser un buen estudiante de la Escritura cuando, no sé, la economía del país mejore, cuando la pandemia se acabe, cuando tengamos casa propia, cuando se acabe la universidad, cuando las deudas se vayan, cuando el hijo mejore, cuando el dolor de mi padre se haya ido. Pero resulta que el Señor nos prepara siempre antes de lo bueno, antes de tomar la tierra prometida. Ahora, mi pregunta es, el Señor no quiere que lleguemos finalmente al lugar que hemos esperado y luego andarnos preguntando, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué vamos a hacer? No, el Señor nos da instrucciones de cómo vivir, por eso reintroduce Moisés los mandamientos, las instrucciones que ya fueron dadas en Éxodo capítulo 20. Pero somos un pueblo de duro cerviz, de cabeza dura, y decimos, no necesito instrucciones de cómo vivir. Como cuando compramos algún mueble para armar, por ejemplo. Acá a mi esposa le gusta mucho, por ejemplo, comprar algún mueble y designármelo a mí, ¿no? Y muchos estamos como esta mujer a veces en ese momento, diciendo esto. Algunos si somos un poquito latinos, ¿no? Podríamos decir, yo no necesito instrucciones, ¿no? Algún momento en la inmadurez de cualquier hombre, y me pongo yo como primero, ¿no? Yo no necesito instrucciones, papu, yo soy un hombre que sabe cómo hacer las cosas. Y ahí estamos. Dejamos las instrucciones y después de 20 minutos sin instrucciones estamos como este hombre, clamando y gritando, no entiendo nada. Ha habido tardes así armando muebles sin las instrucciones muy difíciles. Y es por esto que no solo creo, ¿no? que es muy importante para nosotros el entender la importancia de que Dios nos quiere dar instrucciones de cómo vivir, porque al final de cuentas, si no, no vamos a saber vivir, vamos a ser esclavos y luego vamos a andar echándole la culpa al Señor, como este que encontré, que esta mujer llorando en el piso dice, la culpa es de IKEA, que es una compañía, ¿cómo iba yo
a saber la dirección de estas patas. Y es así, cuando uno no tiene las instrucciones de la vida, cuando uno no tiene la dirección del Señor, sí, va a pasar esto y si bien parece gracioso esto de la silla, sí ha sido nuestra vida. El Señor nos ha dado todo y nos dio la herramienta que es la palabra de Dios para que vivamos conforme a ella y luego lloramos en el piso y andamos echándole la culpa al que la hizo, a la compañía, al que manufacturó. Y Él no tiene la culpa hemos sido nosotros que hemos puesto el tornillo como nos ha parecido. Una de las cosas también más comunes es que cuando armamos algo sin las instrucciones nos sobran piezas. Y decimos, no, esto vino de más. Y después en la práctica nos damos cuenta que nos hizo falta. Que no estemos como esta mujer en el piso echándole la culpa a la compañía, sino que podamos revisar las instrucciones, el manual que el Señor nos dio. Por eso, de hecho, Deuteronomio, que es el libro más citado por el Mesías, también es considerado el libro del monte de las bienaventuranzas de la Torá. Jesús resumió, de hecho, este libro en el capítulo 5 de Mateo, hablando de las bienaventuranzas, dando instrucciones. Tomó este libro como ello. Nos sorprendimos mucho cuando creímos que lo que hacía Jesús era sacar de la galera o inventar estas. Pero como él dijo, mis palabras no son mías, sino son de mi Padre. Lo que yo hago lo he visto hacer al Padre, lo que yo digo es lo que el Padre me ha dicho. Entonces, aún el maestro, mira cómo habla acerca de estas instrucciones en Mateo, capítulo 5 y verso 17. El Señor les dice a sus discípulos, no piensen, no anden creyendo que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abrogar, para abolir, para destruir, sino para cumplir. ¿Hasta cuándo? Dice aquí, porque de cierto os digo, verso 18, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ni una yud, ni una nekudá. O sea, ni aún las palabritas más chiquititas del alfabeto van a pasar hasta que todo esto se haya cumplido. Y muchos dirían, no, es que como vino Jesús ya se abolió. Pero eso nos sigue diciendo. En el verso 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, o sea, en el reino que está aún por venir. No, es que el Shabbat no es tan importante, es que honrar padre y madre no es tan importante, es que no robar no es tan importante. Bueno, inclusive aquí esta palabra muy pequeño en los reinos de los cielos, en la traducción en el original, en el texto hebraico, quiere decir que es vano, es algo vano en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, que tome cada uno de estos mandamientos que acabé de repasar con mi primogénito, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cómo quieres que te llamen en el reino de los cielos? ¿Como alguien pequeño, vano, sí? ¿O como alguien grande en el reino de los cielos? 20. Jesús dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y esto es como chocante, porque uno piensa, pero si los fariseos y los escribas, que aún dice que sacaban el diezmo del eneldo, de la ruda, del orégano, de todas esas especias muy chiquititas, si eran meticulosos en eso y el Mesías los exaltó, le dice, eso debieron hacer sin dejar lo otro, que era la justicia, lo que está detrás de los mandamientos. El punto es que nuestra justicia tiene que ser mayor que de estos escribas, mayor que estos fariseos, mayor que estos rabinos, tiene que ser mayor. Y uno diría, ¿es inalcanzable? No, no es inalcanzable, porque lo que hacen o priman en el entendimiento de las escrituras son de leyes orales, son de tradiciones de los hombres y no concentrados en la palabra del Señor. Si quieres aprender mucho más, te invitamos a que seas parte del curso básico de capacitación. Deuteronomio 6, verso 2 dice, o el segundo para que temas al Señor. Y a veces uno diría, yo quiero tener temor de Dios. Bueno, no has conocido sus mandamientos. ¿Sí? Ya hablamos de este tema del temor en unos temas anteriores. Guardando todos sus estatutos, y no algunos, todos, y sus mandamientos, que yo te mando tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien
en la tierra que fluye leche y miel y os multiplique como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres. ¿Y esto cómo va a pasar? Si yo los guardo, como dice aquí, todos los estatutos y mandamientos, ¿quiénes tienen que guardarlos? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Y aquí es como que a algunos nos cae como un balde de agua fría. Sí, yo puedo escuchar tal vez a mi suegro Orly, a mi papá Orly, diciendo, ¿cómo? Yo pensé que en este momento, cuando yo entregaba a mi hija en el altar, ya está, era tu responsabilidad, Lincoln, y bueno, yo me lavo las manos a lo Poncio Pilato. Y resulta que no. Resulta, papá, que no es solamente haber entregado tu hija en las escrituras, sino que también es responsabilidad tuya que mi hijo Isaac también siga. O sea que es impresionante esto. Mensaje para mi papá Orly, te faltan los nietos todavía. Pero es eso lo importante. Y bueno, esta foto para mí también es muy hermosa, hace 11 años. Mi esposa no es que esté llorando porque de decepción, no es por eso, sino que está llorando de alegría que le sobreviene porque esperó mucho por ese tiempo. Y aunque ustedes no lo crean, yo soy merecedor de eso y le doy la gloria y la honra a mi Padre. Deuteronomio 6, verso 4 dice, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella cuando estés en tu casa, andando en el camino, al acostarte y al levantarte. Y las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, este es el famoso Shema Israel, ¿no? Esa parte en hebreo que es una de las oraciones más citadas dentro aún del judaísmo, se cita en la mañana y en la noche. Y vean cómo les traje este post de una página obviamente judía y colocan así, Shema Israel, ¿sí? Hashem o Adonai, que es el nombre del Señor, el tetragramatón, Yud Hei Vav Hei, Eloheinu, Hashem, nuevamente el nombre sagrado, acá significaría el nombre, Echad, o sea, es uno. Escucha Israel, Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno. Es la declaración más básica y más repetida de la fe judía. Implica la afirmación de la unicidad divina, su omnipotencia y la aceptación de sus mandamientos. Esto que ustedes ven acá arriba, esta es como una cajita, hijo, se llama tefilín o una filacteria. ¿Sí? Son pequeñas cajas de cuero negro que se colocan aquí en la cabeza y que contienen el Shema Israel en hebreo, ¿no? El Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y miren, tienen estos cueros que bajan, llegan a través del brazo izquierdo, ya que el mandamiento dice cerca de tu corazón. Lo ha tomado de forma literal, ¿sí? Se coloca aquí en el brazo 7 vueltas, asimilando los 7 días de la creación. Esto es una forma de tomar literal la escritura, ¿sí? Obviamente el concepto es que estén en tu mente y estén cerca de tu corazón, cerca de lo que piensas, cerca de lo que actúas con tus manos, ¿no? Ahora, la finalidad simbólica de estas palabras es que, bueno, estén sobre tu corazón, ¿sí? Sobre tus emociones, sobre tu frente, que sean visibles en tus manos y también dice sobre tus muros. ¿Qué quiere decir que están sobre tus muros? Bueno, de ahí viene de hecho la práctica de la mezuzá o la mezuzot, ¿sí? Que son también cajitas que contienen, algunas pueden contener otros mandamientos, pero de líneas generales contienen también el Shema, ¿sí? El Shema Israel. ¿Está bien? El Shema Israel. Y esta es la oración que se cita al acostarse y al levantarte. Y bueno, están aún hasta las puertas de las casas. A mí me llamó mucho la atención y esto quiero que quede muy claro a mi familia, a mis hermanos de estudio bíblico, y es que en la escritura como tal no hay nada en contra de usarlos como tal, ¿sí? Y tampoco de usarlos. O sea, estamos entendiendo de que esto tiene que ver con una cuestión de las palabras en mi mente, en mi accionar, en mi sentir. ¿Está bien? Ahora, si alguien quiere colocarlo en la puerta de su casa porque le gusta el concepto, no lo juzgamos, pero tampoco les exigimos, ya que sería eso, ley oral, una exigencia literal de colocar una caja. En la escritura no dice colocarás una cajita y la pondrás dentro, no. Está hablando de una alegoría.
pero me parece que tiene un lindo significado. Algo que me impactó del Shema Israel, y lo voy a citar directamente de una cronología judía. Algunos han dicho, no, es que a veces tomas cosas del Talmud o tomas cosas de libros antiguos judíos. Y bueno, si tú tienes algún otro libro que no sea judío, que muestre historia tan antigua sobre el pueblo de Israel, te lo acepto. Pero normalmente son estos libros que no lo tomamos como si fuese la palabra de Dios, pero tal vez como algún tipo de referencia histórica simplemente, o como un dato. En este caso, les quiero compartir una historia que a mí me gustó mucho, que data en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, bueno, con todo el asediamiento nazi en Alemania, los padres, obviamente judíos, las familias judías, empezaban a resguardar a sus hijos. Ellos lo dejaban en lugares como en orfanatos o monasterios católicos, donde esperaban que al terminar todo este asedio, volverlos a ver a sus hijos. Lastimosamente, ya sabemos que eso no pasó, y que estos niños quedaban solos, y que bueno, en cuanto se acabó este tiempo del asediamiento judío, del holocausto, muchos niños fueron tomados nuevamente por las familias que quedaban, por las instituciones y tal vez no por sus padres. Hay una historia que a mí me quebrantó mi corazón y se las quiero compartir. Y es la historia de en un monasterio también católico, y donde estas monjas tenían a los chicos que habían sido recibidos. Según lo cuenta esta bitácora, habían devuelto a estos chicos, pero había algunos muy pequeños, entonces no sabían, eran algunos que apenas podían hablar, apenas podían conversar después de toda la situación traumática que vivieron. Entonces una delegación judía fue hasta este monasterio y empezó a querer ver a los niños. Entonces dice esta historia que le pidieron a estos monjes que nos permitieran hablar con los niños. Y ellos le dijeron solamente 5 minutos, porque no son judíos. Entonces que ellos dijeron, bueno, permítanos volver. Esta mujer dijo, permíteme volver en la noche por 5 minutos. ¿A qué hora se acuestan los niños? Y le dijeron, a las 8 de la noche. Bueno, yo volveré a las 8 de la noche y deme 5 minutos y me fijaré. Y dice que cuando esta mujer empezó a caminar por estos pasillos, empezó a citar, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y escuchó la voz de un niño que decía, Ima, Ima. Un niño que escuchaba cómo y recordaba cómo su mamá se lo decía cada noche antes de acostar. La mujer siguió hablando más fuerte, Beachtar et Adonai Eloheja, Bechol Levaja, Ubechol Nasheja, Ubeol. Y se escuchaban otras voces, otros niños que decían, mamá, así, sin acento, en ladino, mamele, mamele, en yiddish. Otros niños empezaban a gritar, bobe, bobe, como llamaban a su abuelita en yiddish, nona, safta, o en árabe, teta. Y los niños empezaron a moverse, empezaron a saltar. Y la mujer seguía hablando más alto. Beyahu, Hadebarim, Haele, Asher, Anoji, Metzorha, Hayon, al Levahbeja. Y empezaron a levantarse los niños. Adonai, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Y al unísono toda la sala. Adonai Echad. Y así estaban estos niños. Y así cuenta la historia que estos niños fueron tomados. Según lo cuenta la bitácora, más de 10 niños fueron tomados y fueron reintroducidos, tal vez ya no a sus propias familias, pero sí a familias judías. Y me pongo a pensar, ¿qué estamos dejando a nuestros hijos? Me pongo a pensar, ¿qué estoy guardando en el corazón de mi primogénito que está aquí al lado? ¿Qué está guardando el Señor en su corazón, en esta fe que Él está formando ahora en estos tiempos? Y espero que sea como el corazón de estos niños, que aún en medio de la desolación, cuando escuchen el Shema Israel, su corazón pueda gritar eso. Abba, Ima, Mamele, Nona, Sapta, Teta. Ima, Abba. Que estemos guardando en nuestros hijos esa palabra que es eterna en sus corazones. Que nosotros podamos abrazar a nuestros hijos con cuerdas de amor, que podamos llenarlos de cariño, como lo dice Oseas, capítulo 11 y verso 3. Yo con todo eso enseñaba a andar, dice el Señor, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor.
y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Es momento de abrazar a nuestros hijos a través de la fe. Que seamos nosotros los brazos amorosos de la Escritura. Que seamos nosotros mismos lo que dice la palabra en Oseas 3. Esas cuerdas humanas, te amo, hijo. Esas cuerdas de amor. Ahora, qué importante este Shema Israel. Ahora, nuestro máximo referente, ¿sí? No son los libros de Halajá judía, no son el Talmud o no son los comentarios rabínicos, sino nuestro Señor, nuestro Maestro, Yeshua. En Marcos, capítulo 12, el Señor dice, verso 28, acercándose uno de los escribas, que lo había oído disputar, y sabía que Yeshua le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¡Wow! Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y aquí con mi esposa disfrutamos una traducción que es con todos tus recursos, con todo lo que tienes a la mano. Este es el principal mandamiento. O sea que el Mesías dijo, ¿cuál es el primer mandamiento? Escucha, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahora, si para el Mesías es el principal mandamiento, ¿cómo no vamos a estudiarlo? Acompáñame a Deuteronomio capítulo 6 y verso 4 que dice, oye Israel. Ahora, esto es muy interesante porque esto no es una oración. Esto no es una plegaria a Dios. Esto es una observación que Dios nos hace a nosotros. Nos dice, hey, escucha, oye. Y es muy interesante porque para nosotros, en el contexto del castellano, en el español, la palabra oír es como, no sé, oye, oye, simplemente. Pero mira cómo lo dice en hebreo, en la palabra Strong, Shema, del Strong H8086, que significa obedecer, oír. Y de hecho, la raíz de la palabra Shema, que es Shama, del Strong H8085, dice claramente, oír inteligentemente. ¿Implica qué cosa? Atención, obediencia. Esto es causa de decir, o sea, como que si alguien te dijo, alguien te advirtió y tú obedeces, vas a poder decir que tú escuchaste. Qué diferente. Muchas veces las madres nos dijeron a nosotros, ve y limpia el cuarto, Isaac. Y si no limpiabas el cuarto, ¿qué dice la mamá? ¿Acaso tú no me escuchaste? ¿No? ¿No me oíste, Isaac? Porque te das cuenta que está implícito en nosotros que cuando alguien habla, si la persona obedece es porque escuchó. ¿Está bien? Ahora, hay un punto importante en esto y es el siguiente. Escucho y hago. Escucho y hago. Porque solamente cuando he hecho, puedo decir que yo escuché. Por eso, el más grande regalo para el que pone por obra un mandamiento, ¿cuál es? Otro mandamiento. Otro mandamiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Escuchar y hacer, oír y obedecer, escuchar y obedecer. ¿Sí? Esto es como una bicicleta que tiene dos pedales. ¿Sí? Algo así. Una bicicleta. Un pedal dice escucha y el otro obedece, hace la fuerza, viene la cinética. Escucha y obedece, escucha, obedece, escucha, obedece, escucha, obedece. ¿Qué pasa si yo solamente tengo un pedal en la bicicleta? Y no voy a poder avanzar. Si yo solamente escucho y grabo información y me aprendo y, como diríamos en mi tierra, me como la Biblia, pero no la pongo por obra, no la obedezco, no me voy a mover. Y si yo quiero obedecer, pero no escuché, tampoco me voy a mover. Exacto. Entonces es como la bicicleta. Necesitamos esos dos pedales para avanzar. Y como dice el amigo, vamos para adelante. Escucha. Escucha y obedece. Claro que sí. Verso 4, Deuteronomio 6. Ya entendimos que oír es escuchar y obedecer. Ahora, ¿a quién dirige esta llamada de atención, esta llamada de Dios a Israel?
¿sí? A Israel. Ahora, algo interesante es que cuando leímos acerca de Jesús citando, Jesús no dijo, escucha, iglesia evangélica, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No dijo, oye, iglesia católica, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Él dijo, Shema Israel. Y muchos de nosotros podríamos decir, es que yo no tengo nada que ver con Israel. Entonces tú no tienes nada que ver con Jesús. Porque para Jesús es el más grande mandamiento. Wow. ¿No? Acá estamos sorprendidos en casa, porque ¿cuántas veces leímos que el más grande mandamiento que cita nuestro maestro, rey y señor es escucha Israel? Bueno, no dice escuche iglesia de tal denominación o de tal religión. Nos llama a que seamos Israel, cada uno de nosotros. Ahora, para entender quién es Israel, porque algunos dirían, pero yo no tengo nacionalidad judía, no vivo allá en Israel. Tenemos que entender que Israel no es un país, ¿sí? Israel no es el carnet de identificación de una ciudadanía. De hecho, los que viven en el lugar llamado Israel ni siquiera son de las 12 tribus de Israel, de los hijos de Israel, sino solamente una tribu, Judá. Entonces, ¿qué es Israel? Bueno, para ello tendríamos que entender y conocer el principio de la primera mención. El principio de la primera mención. ¿Qué es el principio de la primera mención? Es la primera vez que se hace mención de un asunto en la escritura. Y eso da el precedente. En este caso, tendríamos que ir a la primera vez que se nombró a alguien Israel. ¿Está bien? La palabra Israel, que viene del Strong H3478, significa Él gobernará, ¿sí? Él gobernará. O, como lo podemos estudiar de una mejor manera, los que son gobernados por Dios, al cual Dios gobierna sobre ellos. Ahora, ¿a quién se le puso este nombre? Acompáñame, por favor, a estudiar esta maravillosa historia. ¿Sí? Seguramente tú debes saber la historia de un patriarca llamado Abraham, que se casó y que tuvo un hijo llamado Isaac, ¿sí? Risa, como mi hijo que tengo aquí a mi lado. Isaac, a su vez, se casó con Rebeca y Rebeca quedó embarazada con mellizos. Imagínate lo que es eso. Pero como los mellizos se peleaban dentro de su vientre, imagínate, hay una parte de la escritura que dice que aún Rebeca estaba, dice, angustiada, porque dice, esto, ¿qué pasa dentro de mi vientre? Y el Señor le dice, hay dos naciones en tu vientre, pero el mayor servirá al menor. Pero dentro de su panza ya estaba este hombrecito, ¿no? Peleando, luchando, ¿sí? Imagínatelo diciendo a este hijo, no, no, yo quiero más placenta, no, no, dame un poquito más de sangre del cordón umbilical. Y si no, pues ya vas a ver, te ahorco con el cordón umbilical. Cuidado, imagínate Isaac peleando a esos niños. Por un momento quiero que te imagines, hijo, esa pelea, que lo dice la escritura, que peleaban. Ahora llegó al fin, el día que Rebeca tenía que dar a luz, que nacían estos bebés. El primero que nació, que está aquí arriba, Isaac, no sé si lo ves, tiene puro pelo, era pelirrojo todo, cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. ¿Está bien? ¿Sí? Que significa velludo. Y luego nació su hermano, mira, Edom, también se lo ha relacionado con rojo. Muy bien, Isaac. Y el segundo, mira, sin nada de pelito. Le habían pasado la prestobarba. Estaba sin pelo. Y luego nació su hermano, que mira cómo le agarró del talón. Perdón, le agarró del talón. Y cuando vieron esto, imagínate como tú que me has acompañado a la guardia a ver a los bebés. ¿Qué verías tú cuando ves que yo levanto un bebé y el otro bebé lo tiene agarrado del pie? Sería algo tremendo, muy gracioso, ¿no? Sí, sería. Es como que diría, uy, soy el mini Tarzán. Exacto. Bueno, imagínate el padre cuando vio esto, le dijo, Jacob. Dice, el que toma del talón, el que toma del talón. No sé. Y así se lo coloca. Sí, dime. ¿No se aferra al talón? El que se aferra al talón. Muy bien. Y así crecieron. Por un lado, dice que Esaú, todo velludo, muy masculino, dice que él cazaba. Era un cazador y al papá le gustaba mucho comer el asadito que le llevaba, así como te gusta a ti mucho el asado que yo te hago. ¿Sí? Y estas cosas hicieron que poco a poco el corazón de Isaac, ¿sí?, tomara como su primogénito, como su favorito, a Esaú. Mientras que nuestro querido Jacob era más
mamero, estaba más en casa, era más ¿Más de agricultor, más del campo, más de cuidar, más con la mamá. Más de la cabaña. ¿Sí? Ahora vemos que Jacob y Esaú siempre fueron diferentes, desde la panza peleando. Al nacer no quería ser segundo, entonces agarró a su hermano y dijo, vente para acá, que yo quiero ser primero, pero no lo logró. Luego cuando crece, él tal vez empezó a querer ganarse a sus papás, servirle la comida, como un buen hijo, para ver si se ganaba el primer lugar, pero tampoco. Esaú seguía siendo primero, hasta que un día dice que Esaú vino y tenía mucha hambre, no había podido cazar, y le dijo, ven y sírveme, y Jacob le dijo, sí, pero dame tu primogenitura, dame el primer lugar. Y dice que Esaú no le tomó mucha importancia, y le dijo, bueno, es tuya, lo que quiero es comer. Y se sirvió de este guiso rojizo, de esta sopa roja, ¿sí? Y se la comió. Imagínatelo hasta ahora, Jacob. Pelea en la panza de su madre, cuando nace quiere agarrar a su hermano para tomarle el primer lugar, luego quiere negociar la primogenitura. Ese Jacob, siempre tratando de ganarse un lugar en su casa. Ahora, también dice la Escritura que llegó el momento cuando su padre Isaac iba a dar la bendición. ¿Y qué hizo Jacob, aconsejado por su mamá? Pues dice la palabra que engañó a su papá. ¿Sí? Engañó a su papá. Se puso la ropa de su hermano. Dice por ahí que se lanzó a la tierra para oler así como a campo, como era su hermano, y se puso en las partes que estaban descubiertas, sí, una piel como de cordero. ¿Por qué? Porque él no tenía ningún pelo, para hacerse pasar por su hermano. ¿Está bien? Isaac, su padre, le dice, tu voz es la de Jacob, pero tu piel y la comida que me has preparado es típica de Saúl, porque Isaac ya estaba muy cieguito. Entonces Jacob tomó del talón, negoció, engañó, y como lo decía su nombre, usurpó también. Usurpó. O sea que Jacob siempre se ha tenido que ganar todo por su propia cuenta. Imagínate llevar un nombre tan feo que tu nombre significa algo así como que el que engaña, el que roba. Muy feo ese nombre. Si a nosotros no nos gustan que nos digan hijos ladrones, imagínate que tu nombre sea algo así, como el ladrón, como el que usurpa, ¿no? Usurpador. El usurpador. Es bastante fuerte. Y así, tras de eso, tiene que huir. Y en medio de su huida, dice la palabra que está agotado, que está en medio ahí del desierto. Sin embargo, a pesar de que la vida, a pesar de que las situaciones y a pesar de tantas cosas más profundas que estudiaremos en el curso básico, y les invito a que no se lo pierdan, el Señor tiene misericordia de Jacob y le dice, no te llamarás Jacob, el que usurpa, el que roba, el que engaña, el que toma por el talón. Ahora te llamarás Israel, gobernado por Dios. Entonces, ¿quién es Israel? Israel es el atributo de alguien que está dispuesto a dejarse gobernar por Dios. Israel no es la etiqueta de un DNI, el nombre de un pasaporte, ni la nación que pueda tener muchísima gente. Israel son aquellos que son gobernados por Dios. La Escritura lo dice, que el Israel de Dios, según Apocalipsis 14 y verso 12, son los que guardan los mandamientos de Dios y no han negado el nombre del Mesías. Así que si tú estás dispuesto a dejarte gobernar por Dios, tu nombre es cambiado y tú ahora eres Israel, Sara y él, gobernado por el Elohim, por el poderoso, por el Señor. ¿Está bien? Deuteronomio 6, verso 4 dice, Shema Israel, ¿sí? El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y esta frase nos choca a muchos. ¿Cómo? ¿Cómo que el Señor es uno? ¿No se supone que el Señor es tres personas diferentes, la una de la otra, que confluyen en uno solo? ¿No es eso lo que creyeron los apóstoles, Jesús, los profetas? ¿No creyeron y confesaron a la Santísima Trinidad? ¿No fue así? Y quiero que me acompañes y quiero empezar este tema teniendo el tino y la delicadeza para hablar acerca de la Trinidad como tal. Y es lo siguiente, te voy a mostrar simplemente los concilios históricos, porque este tema de la Trinidad como tal no se hablaba hasta antes
del Concilio Ecuménico de Constantinopla, o llamado también el Credo Niceno-Constantinopolitano. ¿Está bien? Esto ya les voy a pasar la fuente, pero es a pesar de que la Trinidad no aparece señalada como tal en las Sagradas Escrituras, y esto es algo impresionante, que no existe la palabra Trinidad en toda la Escritura, y menos poder evidenciarse de que haya sido predicada como doctrina por los apóstoles de Jesucristo, aconteció que el grupo influyente, cual, contando con la anuencia y el apoyo imperial, la establecieron bajo el denominativo del segundo símbolo de la fe o credo oficial de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana en el Concilio de Constantinopla, realizado entre mayo y julio del 381 después de Cristo. Ahí les pasé la cita bíblica literal para que ustedes la puedan buscar y verificar con ustedes mismos. Ahora, ya les he mostrado que históricamente el único lugar donde se habló de la Santísima Trinidad es en este Concilio Ecuménico de Constantinopla en el año 381 por parte de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Sí? Ahora, muchos podrían decirme, ¿cómo que no está en la Escritura? Si yo la he leído, que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que vamos a revisar esos pasajes. Primera de Juan, capítulo 5, dice, verso 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Sabemos que también las palabras son espirituales. El Espíritu es la verdad. Por eso dice Salmo 119, verso 160. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, 17 también dice, ¿sí? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Sus palabras son espirituales. También cita el apóstol Santiago y el apóstol Pablo. La ley es espiritual y yo soy carnal vendido al pecado. Verso 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Entonces muchos podrían decir, ahí está. ¿Cómo me dices que no está la Santísima Trinidad? Tal vez no está como nombre, pero se entiende claramente en el verso 7 que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, los tres son uno, listo. Es bíblica la Trinidad. Pero no solamente que vamos a refutar con argumentos bíblicos, sino que quiero mostrarte algo tan sencillo como lo dice el anexo de Wikipedia. A lo que esto se ha llamado la coma joánica. La coma joánica. Vamos a leerlo juntos. La coma joánica, en latín comma johanneum, también conocida como coma joanina, paréntesis joánico, cláusula joánica o apócrifo joánico, es la identificación dada a la cláusula añadida en algunas versiones bíblicas en los versículos de Primera Epístola de Juan 5 del 7 al 8, justo lo que acabamos de leer, que podrían haberla incorporado como una glosa desde el siglo IV. ¿Se acuerdan que hablamos justamente de este concilio de Constantinopla? Para luego ser agregada al texto de la epístola en la Vulgata Latina cerca del año 800. El texto original, según la Biblia de Jerusalén, miren lo que dice. Pues tres son los que dan testimonio: el espíritu, el agua y la sangre, y los tres convienen en lo mismo. Si se dan cuenta, en ningún momento dice, estamos leyendo lo que según la Reina Valera dice, pero en el verso 8. Los mismos versículos con el texto conocido como la coma joánica son citados así en la Biblia Reina Valera. Porque tres son los que dan testimonio. Aquí está la añadidura: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Aquí ya está lo que sí está en el original: el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Ahora, esto es más lógico. Pensar que en el cielo necesitamos dar testimonio, ¿sí? Dar testimonio es algo muy difícil de entender. Miren lo que dice acá. Son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. O sea que en el cielo Dios necesita dar testimonio. Claro que no. Los ángeles lo conocen y tiemblan. Por tanto, esto es agregado. Sigamos leyendo. Dice aquí:
El consenso general es que la coma joánica es una añadidura apócrifa introducida tardíamente en el texto de 1 de Juan 5, 7 y 8, por lo cual no puede ser atribuida al escritor de esta epístola, que sería Juan, y por lo tanto no pertenece a la Biblia. Vamos a leerlo nuevamente. No pertenece a la Biblia. Sin embargo, un pequeño sector defiende su uso tradicional porque desde su punto de vista la coma joánica sirve como apoyo para el dogma de la Santísima Trinidad. ¿Qué son las comas? Son aclaraciones de los intérpretes de la Escritura. Está bien, pero no pueden ser colocadas como si fuesen verdad. Bien, nos dice la palabra también en el libro de Miqueas, que la pluma mentirosa del traductor ha anulado mi ley. Y aquí vemos claramente que esto no solamente se cumple para el pueblo de Israel, sino también para el pueblo católico que hizo esta traducción. La cláusula joánica figura en la mayoría de las traducciones bíblicas publicadas desde 1522 hasta la última parte del siglo XIX. Debido al uso generalizado de la tercera edición del Textus Receptus, que es el texto original, que fue elaborado por Erasmo de Rotterdam, y fue utilizado como la única fuente para la traducción de este periodo. La coma joánica no apareció en las dos primeras versiones del Textus Receptus de 1516 y 1519. Quiere decir que por esto Erasmo de Rotterdam sí lo demandó, lo hizo una publicación. O sea, es impresionante, estamos leyendo Wikipedia. ¿Qué diría mi esposa? Ni siquiera nos estamos yendo a escritos más antiguos, simplemente es Wikipedia que está muy cerca de nosotros para darnos cuenta de que no existe este texto como tal en la Escritura. Ahora, muchos podrían decirme en Mateo capítulo 28, algo similar, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Antes de seguir, y espero estar siendo simplemente bastante objetivo, yo lo único que estoy haciendo con esta demostración es mostrándole lo que no está en la Biblia y defendiendo lo que sí está, que el Señor es uno, que el Señor es uno y que estos pasajes que siempre hemos creído que están en la Biblia no están y han estado ya denunciados desde el año 1500 por Erasmo de Rotterdam. Pero aquí, este bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bueno, acompáñenme por favor a ver este mismo Mateo 28, 19 desde el texto hebraico. Miren cómo dice. 18. Y Yeshua se acercó a ellos y les dijo, a mí se me ha dado todo potestad en el cielo y la tierra. Verso 19. El famoso vayan y bautícelo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solo dice, vayan ustedes. Esto es nuevamente un agregado, que creo que después de lo que les he demostrado, están más que no solo comprobados, sino lo frecuentes que pueden ser en las traducciones. Verso 20. Y enséñenles a guardar todas las palabras que les he mandado para siempre. Entonces, que quede bastante claro que lo que primero que estoy haciendo aquí simplemente es diciéndoles que estos versículos que afirman una Santísima Trinidad, no solo que la palabra Trinidad sí es tan importante y es algo que muchos hablan de que depende de nuestra salvación, ni siquiera existe en la Escritura. Uno. Dos, que los textos, y todos los que puedan seguir trayendo, ni siquiera es que existen en los textos hebraicos originales, sino que son añadiduras, agregados. Entonces algunos me podrían decirme, entonces, ¿qué? ¿No se bautizaban en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Y te voy a dar una serie de pasajes que los puedes verificar tú mismo. Hechos 2:38, bautizaban en el nombre de Jesucristo. Hechos 8:16, lo hacían en el nombre de Jesús. Hechos 10:48, en el nombre de Jesús. Hechos 19, del 4 al 6, invocando su nombre, el nombre de Jesús. Hechos 22:16, bautizados en Cristo. Romanos 6:3, bautizados en su muerte, en la muerte de Cristo. Entonces, que no te quede duda, que lo que estoy diciendo es que no está mal que te bautices, pero no existe, ¿sí?, evidencia bíblica y ni siquiera histórica, no solo de la Trinidad, sino que de esta palabra como tal. Lo que sí existe es que en el Concilio de Constantinopla, en el siglo IV, fue donde se instauró por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana que todos creamos que Dios no es uno, que Dios es tres. ¿Sí? Ahora, muchos podrían decirme, Lincoln, entonces estás diciendo que el Espíritu Santo no existe, me estás diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza mística.
No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que creo lo que dice la Escritura, que es Dios mismo y no otra persona. Génesis capítulo 1 y verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios. Y eso quisiera que pongas mucha atención, ¿sí? No quisiera que aquellos que se puedan estar siendo lastimados por algo que a veces es una fibra muy sensitiva, crean que yo no estoy reconociendo al Espíritu de Dios. Claro que sí. El Espíritu de Dios es Dios, como lo dice la Escritura, ¿sí? De hecho, por ello, algunas traducciones lo ponen como el poder de Dios, de hecho. Miren cómo la palabra espíritu en el hebreo es la palabra H7307, que es ruach. Y ruach se traduce como viento, como un aliento, como algo, una exhalación sensible, incluso violento, figurativamente vida. ¿Qué quiere decir esto? Por eso esto también la traducen como un poder. ¿Sí? Vas a ver muchas traducciones que dicen el poder de su presencia, la manifestación de su presencia. Vuelvo a repetirlo, el Espíritu de Dios es Dios mismo, no necesariamente otra persona creada por teologías humanas. Es lo que nosotros conocemos como el Ruach HaKodesh, como el poder de su santidad, la presencia del Santo. El Espíritu Santo es el mismo Dios, la misma sustancia, es el Padre y no necesariamente otra persona parte de una Trinidad. De hecho, si vemos que Espíritu de Dios, la palabra Dios es la palabra hebrea Elohim del Strong H430, ¿sí? Que figurativamente lo que habla es sobre el Dios supremo, habla sobre el poder, ¿sí? Sobre el poder. Y no está hablando de que sea eso Dios, habla del atributo de Dios, que Dios es poderoso. Por eso la Escritura nos llama Elohim a nosotros también. ¿Por qué? Porque el atributo de Elohim también es el que juzga. A los jueces de Israel se les llamaba Elohim. A veces nos cuesta un poco, y esto trato de hacerlo con mucho cariño y delicadeza, porque como que los contextos en español cambian mucho en la raíz en el hebreo. ¿Está bien? Entonces volvamos. ¿El Espíritu Santo es Dios? Claro que sí. Es la manifestación del Señor mismo. Eso cuando tú oras y sientes esa presencia, literal como en Hechos 1, ese viento recio que llega. Claro que sí. No estamos negando el poder de Dios, la presencia de Dios, el Ruach HaKodesh, el poder de su santidad. Claro que sí. Pero no lo estamos viendo como que el Padre está encerrado en los cielos y el que está acá es otro distinto. De hecho, si vemos simplemente en el contexto hebreo, este poder de su presencia, el poder de su presencia es un atributo del Señor mismo. Si no, entonces yo podría decir, nómbrame atributos del Señor. Yo sé que muchos dirían, por ejemplo, el Señor es Rafá, el Señor es mi sanador. El Señor también le llamaron y es un nombre de Dios, Immanuel, el Señor con nosotros. Él es el Elión, el Dios Altísimo. Él es el Adonai, el Señor de señores. Él es el Elohai, ¿sí? El Dios todopoderoso. Algunas traducciones usan esto del Eloh, Eloh como el Dios, como el Elohim, como el amor entrañable. Algunos dicen él es el Kadosh Israel, el santo de Israel, el Mekadesh, el que santifica, y tantos otros atributos de Dios que los traje para que lo tengan, si a alguno le interesa, es muy hermoso. Y no quiere decir que, por ejemplo, Adonai sea la cuarta persona de esta Trinidad, ni que el Elohei sea la quinta, ni que el Elión sea la sexta, sino que son nombres y atributos del mismo Dios. Él es el Yud Hei Vahei, el Jehová, Yet Jove Hayá, yo soy el que soy. Yo soy el Roy, el que es el pastor, soy el Sama, el que está presente, el Sebaot, el del Dios de los ejércitos, el Shalom, que es tu paz, es el Shikenu, mi justicia, es el Jireh que provee. ¿Qué es para ti el Señor? ¿Sí? Su misma presencia, su Ruach, está ahora con nosotros. ¿Por qué? Porque ya fuimos redimidos del pecado. El Señor lo hizo en la muerte y en su resurrección
Y ahora algo que venía y habitaba, que era la misma presencia de Dios en ciertos hombres, ahora está disponible siempre en nosotros. Él nos dio una libre entrada al Padre y el Padre a nosotros. Ahora el Espíritu Santo, el poder de su santidad, ya está en nosotros. Imagínate, es algo más hermoso todavía. No pensar que en algún momento el Padre que está en los cielos algún día lo veré. No, el Señor dijo, me han visto a mí, han visto al Padre. ¿Sí? Tenemos una relación directa con el Padre, con su Espíritu Santo, que es el mismo Dios, es el mismo Padre, habitando ahora cerca de mi corazón. Qué hermoso es esto. Ahora, ¿de dónde nos salió la idea de la Trinidad entonces? Si es algo que en el concepto hebreo bíblico no existe, ¿de dónde sí sale? Y sale del contexto de las naciones. Ya en Génesis capítulo 10 se habla de esto, de Semiramis y Nimrod. ¿Está bien? Dice cazador que es afrenta a Dios, que ya empezaron a crear todo lo que es la cultura de Babilonia. Y dice, no la escritura, pero dicen los libros de historia que Nimrod fue asesinado por un jabalí y que Semiramis, queriendo no perder su poder, dijo que había sido embarazada por Nimrod y había tenido un hijo llamado Tamuz. Y interesantemente, Tamuz nace el 25 de diciembre. Si quieres saber más acerca del nacimiento de Jesús, no te pierdas el curso básico de capacitación. Y mira cómo se llama Semiramis, la luna Dios, ¿sí? Y es la esposa y la madre de Nimrod, porque está reencarnado acá, imagínate. Y toda la tierra, ¿sí? Toda la tierra está bajo ese poder mentiroso de estos dioses babilónicos, de estos personajes babilónicos, ¿sí? Y hablan de Nimrod y de esto. Aquí está el famoso obelisco que está en las principales ciudades del mundo. Es un símbolo del falo, del pene de Nimrod, imagínense. El famoso Easter, que es los huevos de Pascua, no son otra cosa que Semiramis dando a luz a Tamuz. Imagínense cómo el mundo entero ha hecho esto. Ahora, ¿se quedó allí en Babilonia? Claro que no. Ha tomado inclusive las religiones más importantes, como la católica. Esta cultura egipcia de Isis, Horus y Set, la Trinidad, también en las iglesias católicas, adorando. El origen pagano de la Trinidad ha realmente atestado al mundo entero. La Trinidad asiria también existe, los egipcios, las pirámides, los hindúes, los nabatea. Imagínense todo esto. Aún los romanos con el Cancerbero, la Capitolina y tantos otros. Pero ahora solo tenemos una certeza, que la doctrina de la Trinidad fue creada en el año 325 y en todos estos concilios y reafirmado en Constantinopla 381. Todos concilios católicos. Entonces, volvamos con la seguridad de entender lo que estamos diciendo. El Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué lo digo esto? Porque muchos, cuando empezamos a hablar de este tema, sacan enseguida Mateo capítulo 12 y verso 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y entonces empezamos como, no, mejor no toquemos el tema del Espíritu Santo y quedamos en la Trinidad. Pero no solamente que es antibíblica, no solamente que es culto a los ídolos, no solamente que es culto babilónico, sino que además de eso, ¿sí? Además de eso, niega lo más importante de todo, y es que el Padre mismo habita en nosotros. El mismo Señor, ¿sí? El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el poder de su presencia, su santidad, ahora en nosotros. ¡Wow! El Señor mismo ya no está como un Dios lejano en los cielos, sino que está cerca de ti, cerca de tu corazón. Él habita en los de corazón contrito y humillado. Ahí se place vivir el Señor. Pero no solamente que este verso es sacado de contexto, ¿sí? Y en el curso básico lo allanamos un poco más, sino que en el texto hebraico, permítanme leerlo, ¿cómo está? Dice así, Mateo capítulo 12 del texto hebraico, verso 31. Por esta razón debéis saber entonces que toda violación de la Torá, o sea, pecado, y toda blasfemia les será perdonada a los hombres, excepto el blasfemar contra la manifestación evidente de la presencia divina. ¡Fua! ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia? No podemos blasfemar contra la manifestación evidente de la presencia divina, contra la manifestación, y vieron que
me da un gozo porque se dan cuenta que es la traducción de hecho que estamos usando, el poder de su santidad, la presencia, el poder de su presencia, ¿sí? El que blasfeme contra esa obra, esa manifestación, ese fruto, es lo que es un pecado imperdonable. Ahora, ¿cuál es la manifestación de ese fruto? ¿Cuál es la manifestación del Espíritu Santo? Si tú me dirías, escrituralmente hablando, ¿dónde está la manifestación del Espíritu Santo? Está en Ezequiel, capítulo 36 y verso 26. Esta es la promesa que se cumplió. Os daré corazón nuevo. Señor, necesito un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Escucha, va a poner un ruaj. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ok, Señor, ¿cómo haré eso? ¿Cómo puedes hacer ese trasplante cardíaco? Y el Señor dice, verso 27, pondré dentro de vosotros mi ruaj, mi espíritu, mi presencia, el poder de mi santidad, ¿sí? Va a estar dentro de ti. Ahí está el verso que hemos estado buscando con mi esposa mucho tiempo, de que Él habitaría en nuestros corazones. Él está habitando. ¿Y cuál es el fruto? La manifestación visible del poder de su santidad. Y haré que andéis en mis estatutos, que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quieres una manifestación genuina del Espíritu Santo? Porque otras manifestaciones, dice la Escritura, pesad los espíritus. Y si quieres aprender mucho más acerca de estas manifestaciones, no te pierdas el tema que hacemos en el curso básico. Pero esta es la manifestación del Espíritu Santo. Es inequívoca que si yo digo, dice el apóstol Pablo, hablar en lenguas, y sí, puedo hablar en lengua más que todos, pero si no hablo amor, nada soy. ¿Qué quiere decir esto? No nos dejemos apantallar porque hable en lenguas humanas, hable hebreo, yiddish, hable arameo y tantas otras lenguas. No nos dejemos apantallar porque una persona pueda conocer mucho la Escritura. No es solamente es oír, sino es obedecer, es Shema. Por eso dice el verso 27, yo les voy a poner mi ruaj. Señor, ¿y cómo sabré que este hombre, que esta mujer, que hay un cambio real? Porque la evidencia y la manifestación es andar en sus estatutos, guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Ahora, cuando yo ando en sus estatutos, cuando guardo sus preceptos y los pongo por obra, AGP, toda mi vida lo único que expresa es Yeshua HaMashiach. Él es mi Señor. Él es mi todo. ¿Cuál es la manifestación de las Escrituras? ¿Cuál es el espíritu y la profecía de la Escritura? Jesucristo de Nazaret. Jesucristo de Nazaret. Eso es lo que la Escritura grita en nosotros. Por eso este es el libro más citado por el Mesías de Israel, Devarim, palabras. Y si crees que esto te ha sido de bendición, si crees que esto realmente está tocando tu vida, estamos felices de acompañarte con cuidado, acompañarte con ese amor que nuestro buen pastor nos ha traído, a afianzar aún más tu fe, aún más tu amor por el Espíritu Santo, porque ya no es una persona extraña de una Trinidad, sino más cercano, es tu mismo Padre, aquel que estuvo en el inicio, a la mitad y seguirá hasta por los siglos de los siglos. Así que si quieres aprender un poco más de que ya el Señor no es tres, sino que es uno, no te pierdas los siguientes estudios en Devarim. Que el Señor me los recontra bendiga. Shabbat, Shabbat Shalom.